Hola, mi nombre es Valentina y esto se llama Latina y comienza ya. Comenzamos mezclando la mantequilla con el endulzante. La mantequilla debe ser con ingredientes limpios y de vacas alimentadas con pasto. Igualmente el endulzante con ingredientes limpios y bajo en carbohidratos. Como siempre, esta receta y todos los ingredientes y materiales utilizados en ella van a estar en la cajita de descripción. Vamos a mezclar muy bien el endulzante y la mantequilla a velocidad baja con una batidora eléctrica. Con este paso vamos a evitar que el pastel quede reseco. Y este es el resultado final después de mezclar entre 5 a 7 minutos. En la receta pasada les dije que era crucial colocar huevo por huevo. En esta receta no lo es, así que colocamos los 3 huevos de una vez. Añadimos la esencia de vainilla y la leche de coco y batimos todo muy bien. Yo utilizo una batidora eléctrica porque es más rápido y me aseguro de que todo se integra muy bien. Pero ustedes pueden utilizar una batidora de mano. Y así lucen una vez incorporados todos los elementos húmedos a la mezcla de mantequilla y endulzante. Y ahora le colocamos la harina. Con esta cantidad de harina y con pocos elementos húmedos no necesitamos esperar a que se siente la masa y el polvo de hornear. Y lo mezclamos muy bien por alrededor de unos 7 minutos, asegurándonos que todo se integra muy bien. Y al final, este es el resultado de la mezcla. En un recipiente aparte vamos a colocar todos los ingredientes que vamos a utilizar en nuestro relleno y en nuestra cobertura. El sustituto de azúcar moreno le va a dar un sabor único a la receta. Utilizar endulzantes como los antes mencionados es lo que hace el pastel apto para diabéticos, ya que este tipo de endulzantes no tiene ningún impacto en los niveles de glucosa en la sangre. Mezclamos todo muy bien. Esto me tomó alrededor de 10 minutos. Y así queda una vez todo bien incorporado. Forramos el molde que vamos a usar con papel para hornear o engrasamos uno. Dividimos en 2 partes la masa del pastel y la colocamos en el molde. Y la esparcimos uniformemente. Igualmente vamos a dividir en 2 el relleno. Y lo colocamos y también lo distribuimos uniformemente. Como dato curioso, este pastel se llama en inglés coffee cake, que traducido es pastel de café, pero no tiene café en ninguno de sus ingredientes. Y no es que lo tenga, sino que va a ser un pastel para ser servido con café. De ahí es donde viene su nombre. También pueden ser servidos con té si lo prefieren. Y los más pequeños puedan tomarlo con chocolate o leche fría. No hay ninguna limitación. Este pastel tiene 2 capas, una de masa y relleno y la otra de masa y cobertura. Y así queda al final la primera capa. Esta ya sería nuestra última capa. Igual colocamos por encima lo que queda de la mezcla y lo distribuimos uniformemente. Lo mismo hacemos con el relleno, que es también nuestra cobertura. Lo colocamos por encima y lo distribuimos muy bien. Y al final este es el resultado. Lo tapamos y lo llevamos al horno por 45 minutos. A los 30 minutos lo destapamos y lo dejamos seguir cocinando. Lo horneamos a 325 grados Fahrenheit o 162 grados centígrados. Y revisamos que ya está listo cuando unimos un palillo en el centro del pastel y sale seco. El keto pastel de canela dura de 2 a 3 días a temperatura ambiente, de 5 a 7 días en el refrigerador, de 2 a 3 meses congelado. Para el glaseado del pastel, mientras se hornea, vamos a combinar en un recipiente aparte la crema para batir y el endulzante. Y lo vamos a batir hasta que espese. Al final así queda nuestro glaseado. Y así queda nuestro pastel una vez horneado. Deja enfriar el keto pastel de canela por alrededor de 1 hora antes de colocar el glaseado. Nos ayudamos con una cucharilla para libremente esparcir el glaseado. Y este es el resultado final del keto pastel de canela.
Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Sígueme por mis redes sociales, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Les mando muchos saludos a todos, nos vemos en la próxima. Adiós.